Otra mirada. Otra mirada en San Borja 91.1 FM. Estamos en radio y también en web www.otramirada.pe. Entrevistas, análisis y más. Otramirada.pe. Estás escuchando Otra mirada. Otra mirada. 11:33 de la mañana, seguimos en Otra Mirada. La mesa se ha crecido, además de Verónica Mendoza, congresista de la República, nos acompaña Cecilia Israel, ella es dirigente del Frente Amplio de las Izquierdas. ¿Cómo estás, Cecilia? Qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, estábamos conversando con Verónica Mendoza un poquito sobre lo de Espinar, que se ha reducido el canon para todo el Cusco y se han dejado pues tirando cintura una cantidad importante de proyectos que ya estaban anunciados, ¿no? Se ha reducido de 60 millones de 65 a 5 millones. Un poquito nos puedes ampliar, porque en Espinar hubo todo este conflicto el año pasado, hubo muertos, se te acusó a ti de haber incitado a la población diciendo que había una contaminación de las aguas. Tú habías tomado un informe de la Dirección de Salud y ahora ¿cómo está eso? Sí, en efecto, y gracias por permitirme volver sobre ese tema, ¿no? Se implementó una mesa de diálogo encabezada por el Ministerio del Ambiente y se hicieron una serie de diagnósticos y de evaluaciones ambientales con diversas entidades del Ministerio del Ambiente, Agricultura, Ministerio de Salud, y se volvió a confirmar que hay un problema grave de contaminación, ¿no? Por metales pesados en aire, agua, suelo y presencia de metales pesados en las personas. Entonces, lo cual ratifica que la demanda de Espinar era totalmente legítima y que no se trataba de un tema político, ¿no? Como se pretendió insinuar desde el Ejecutivo, negando la problemática. Se ha confirmado entonces, reitero, que hay contaminación, lo cual es un avance en alguna medida, pero queda pendiente la resolución del problema, ¿no? Mitigar el problema de la contaminación y atender a las personas que tienen metales pesados en su organismo. Lo que queda pendiente, y ahí es curioso el manejo del Ministerio del Ambiente en este caso, es determinar a ciencia cierta la causalidad. Es decir, todo en el diagnóstico indica que hay responsabilidad de la empresa, tanto así que en el informe final del Ministerio del Ambiente lo que se dice textualmente es: la contaminación está asociada a la actividad minera, pero no se quiere reconocer, más allá del reconocimiento de la asociación, que hay responsabilidad de la empresa, ¿no? Y esto a pesar de que lo que se anunció como resultado de la mesa de diálogo era eso, saber de dónde venía la contaminación. Pero hay resistencia para poder reconocer esto con absoluta claridad, lo cual genera suspicacia e incomodidad en la población de Espinar, porque en la medida que no se sabe cuál es la fuente de ciencia cierta, ¿cómo resuelves el problema, no? Entonces ese es un tema pendiente que será objeto de un proceso de diálogo que va a tener que continuar en adelante. Bien, sí, y con esto del recorte parecía castigo, ¿no? Parecía el recorte del canon, parecía castigo por esta sí, y creo protesta. Que seguirá presente esa suspicacia en cuanto no se aclare con absoluta transparencia en términos económicos por qué se está recortando en esta dimensión la transferencia de canon, y eso tiene que ver con la necesidad de que las empresas mineras en particular transparenten totalmente su producción, sus utilidades, sus costos, para que sepamos todos los peruanos cómo es que se gana a partir de recursos que son nuestros, ¿no? Tenemos todo el derecho a saber cuánto se llevan las empresas mineras y cuánto nos dejan, con absoluta transparencia. Bien, Verónica. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a cambiar de tema, pero es un tema también en la coyuntura política, y está acá con nosotros Cecilia, que ya nos saludó, Cecilia Israel, dirigente del Frente Amplio, para hablar de esto, un análisis de esto que está pasando y que ya preocupa mucho, ¿no? Las escuchas que salen, ya nos enteramos todos esta semana que se cocinó la sentencia de Chavín de Huántar en el despacho de César San Martín, que en ese momento era presidente de la Corte Suprema. Cecilia, ¿cómo están viendo en Otra Mirada? Porque también eres parte del colectivo Otra Mirada. ¿Cómo estás viendo este tema de las escuchas? Bueno, primero decir que esto afecta directamente a la democracia y que son totalmente ilegales. Sin embargo, esto no puede ocultar el hecho de que lo que nos hemos enterado en estas escuchas, que es esta
tratar de amarrar la sentencia, obviar las ejecuciones extrajudiciales que también afectan directamente a todo lo que es derechos humanos. Y esto me hace pensar nuevamente y recordar, digamos, la falta de compromiso que tiene este gobierno con todo el tema de derechos humanos, porque no solamente es este tema, sino es el tema de las reparaciones que no se vienen cumpliendo y el tema de la consulta previa, que también afecta directamente a los derechos humanos de las comunidades andinas, ¿no? ¿Y quién estaría detrás de estas escuchas, de estos? Tú ves, tú que lo has conocido también, igual que Verónica. La misma pregunta vas a saltar. No voy a hacer la misma pregunta porque ya. Pero tú que has estado también trabajando de manera muy cercana en el inicio de la campaña con Ollantaytamala, ¿tú crees que este gobierno tenga esa capacidad o él mismo esté ordenando estas escuchas? ¿Es el propio Humala quien ordena esta grabación o no? Bueno, en este caso de las escuchas del Poder Judicial no creo, porque justamente ellos son los que están enviando un mensaje a través de su ministro de Justicia para que lleguen a un acuerdo de esta sentencia. Lo que sí me extraña es de que el Servicio de Inteligencia no esté funcionando para desactivar estas escuchas a pesar de todo el presupuesto que han aumentado a la DINI. Eso sí me llama la atención. No sé si no lo saben usar o lo están usando para otra cosa, ¿no? Pero qué fácil, ¿no? Qué fácil. O sea, nadie tiene, digamos, seguridad cuando habla, cuando tiene alguna reunión privada. Los políticos todos deben tener ya sus escuchas, ¿no? O sea, francamente... Es una herramienta, además, de chantaje muy fuerte, ¿no? O sea, y yo creo que uno de los problemas es justamente eso. Más allá de lo que se habla, que como menciona Cecilia, son como dos vías, ¿no? De todas maneras, es importante habernos enterado de esto, ¿no? Es interés público. Sí es cierto que se ha vuelto una especie de herramienta que termina teniéndolos a todos una precariedad tremenda, ¿no? Y por lo mismo... el nivel de perjuicio a partir de eso es fatal para los ciudadanos y también para el desarrollo de la política en los niveles más altos, ¿no? Claro, y sí. Esta precariedad yo creo que afecta directamente a la institucionalidad, a la gobernabilidad, es sumamente peligroso, o sea, el ministro de Defensa, el Poder Judicial en los más altos niveles están siendo afectados por estas escuchas, entonces, ¿qué confianza tenemos en esta institucionalidad? Es bien grave, me parece. Ahora, y eso es lo que hay que proteger, me parece. Yo no sé por qué el gobierno no se está defendiendo a sí mismo de esta situación. Debería votar a toda la gente de inteligencia, ¿no? Porque... sí. ¿Tú cómo lo ves, Verónica? Yo creo que habría que ver también las dos caras de la moneda, ¿no? Porque por supuesto es condenable que estemos todos sujetos a escucha, y en particular los altos funcionarios, y se hablaba acá del ministro de Defensa, y por supuesto que hay que hacer algo para revertir esta situación, pero eso no puede tapar lo que para mí es el tema de fondo, ¿no? Claro. Es que se está visibilizando hasta qué punto nuestra política está contaminada por el arreglo y la componenda. Repartijas totales. Repartija en todo lado. Entonces, lo que debiéramos decir los ciudadanos es que nuestros políticos y nuestros representantes dejen de lado esos mecanismos y actúen con transparencia, respetando los marcos institucionales, que son los que se están diluyendo, ¿no? Digamos, todo se cae a pedazos, ¿no? Cuando tú ves que en el Ejecutivo, digamos, ya no se sabe quién manda, ¿no? No es, porque al parecer no es el premier, digamos, el que define la política del gabinete, sino la primera dama, es ella quien da la luz verde, se borran digamos, los marcos institucionales entre Poder Judicial, Poder Ejecutivo, en el caso de los llamados chavinaudios. O sea, ese es el tema de fondo. El tema de las escuchas, por supuesto, es preocupante y coincido totalmente con lo que ha planteado Cecilia, pero lo grave es eso, ¿no? Que nuestra política está marcada por la componenda y la repartija. Y yo quería anotar, y Cecilia, quiero saber de ahí tu opinión, lo más difícil de asimilar es el papel de doctor San Martín, ¿no? Porque él es el presidente, o fue el presidente de la sala que condenó severamente a Fujimori a 25 años, y luego aparentemente quedó con estas escuchas, queda convencido de la necesidad de Estado de resolver sin condenas el caso de Chavín de Huántar. ¿Tú cómo ves ese papel? Bueno, es lamentable eso, y me imagino que está un poco supeditado al Ejecutivo para conseguir el aumento que quieren conseguir para la gente del Poder Judicial, lo cual también sería otro arreglo. ¿Hicieron esto por...? No sé, pero cabe la Es una sospecha legítima. Es una sospecha, digamos, ¿no? En todo caso. Y lo cual también hace preocuparse de la neutralidad que pueda tener
un alto dirigente de... Eso es un temaza, porque eso es un montón de plata, que también es como del tamaño de los bonos agrarios, porque quieren que se le pague con todo retroactivo, ¿no? Eso vamos a tocarlo en otra mirada en extenso, ¿no? en siguientes ediciones. Finalmente, para tocar el tema del Frente Amplio, tanto Cecilia como Verónica forman parte de esta construcción de un espacio participativo. Entonces, primero Cecilia, luego Verónica, ¿cómo ven este Frente Amplio y qué novedades nos trae? Bueno, yo creo que se ha abierto una compuerta muy interesante que ha creado bastantes expectativas a nivel nacional, de un nuevo referente, de una unidad de las izquierdas, de una amplitud para llamar a los grupos progresistas, a los grupos regionales a conformar este espacio. Y desde estas últimas semanas también se han incorporado a este grupo promotor los congresistas del Frente Amplio para participar con nosotros en esta organización, construcción y empadronamiento, digamos, de toda la gente que quiere ingresar al Frente Amplio. Yo creo que es una alternativa muy interesante que se abre en este momento frente a una descrédito, digamos, de todo lo que está pasando en los grupos de derecha y en los partidos, ¿no? Verónica. Sí, yo coincido con eso. Creo que se ha generado una gran expectativa de parte de la ciudadanía en general, no solamente de los militantes de partidos de izquierda o nacionalistas, por ejemplo, y creo también que se va a consolidar como referente, como alternativa, en la medida en que, por un lado, defina su línea programática con un criterio progresista, con un criterio de derechos, de justicia social, de igualdad, incorporando las diversas agendas largamente postergadas por muchos partidos políticos. Hablo, por ejemplo, de la agenda indígena, hablo, por ejemplo, de la agenda de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos, hablo, por ejemplo, de la agenda de la comunidad LGTBI, agenda que nadie se quiere comprar, ¿no?, por considerarla controversial, pero creo que más allá de lo programático, lo que va a permitir que este Frente Amplio trascienda va a ser su compromiso principista y ético, y eso significa lo que decíamos hace un rato, ¿no?, aplicar dentro lo que exige hacia afuera. Si hablamos de democracia participativa, pues empecemos por el Frente Amplio, ¿no? Yo creo que esos son señales, hitos que van a marcar la diferencia y que van a hacer que la ciudadanía pueda confiar en este nuevo referente en construcción sobre el cual ponemos toda nuestra expectativa y nuestro compromiso para hacerlo real. Yo creo creo que el recuperar la confianza de que lo que se ofrece se va a cumplir es muy importante, y en ese camino yo creo que nosotros vamos a hacer un máximo esfuerzo para lograr esa recuperación de esa confianza. Bien, bueno, muchas gracias. El tiempo en radio es bastante tirano. A las dos por estar acá. Ha sido Verónica Mendoza, congresista de la República, y Cecilia Israel, dirigente del Frente Amplio. Nosotros regresamos con Bueno, Bonito y Barato después de la pausa.